Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a hacer la revisión de la fuente de alimentación Thermaltake Smart BX1 RGB 750 vatios. Voy a empezar un poco por las especificaciones y el packaging. Aquí nos dice que tiene un sistema patentado RGB, 256 colores, 5 años de garantía. Los condensadores están hechos en Japón, veremos después cuando la abramos. Y que es una fuente de alimentación para diseño de alimentación continua. Bueno, algo ya bastante normal. Bueno, aquí nos indica un poquito cómo funciona el tema de la iluminación, en el otro lado igual. Y por la parte trasera nos dice, en cuanto a características, la más significativa es que en el carril de 12 voltios va a soportar 56 amperios, que es un total de 672 vatios. Y es una fuente de 750. Genial. Como estáis viendo, es una fuente de alimentación formato ATX, un poquito más pequeña, no es modular, viene con todos los cables. Y en cuanto a los cables, nos trae un conector de 20 más 4 pins, luego nos trae uno de 4 más 4 para el procesador, nos trae 8 SATAs, 4 de 6 más 2 pins para tarjetas gráficas, lo cual quiere decir que dependiendo de las tarjetas gráficas podemos conectar hasta un máximo de 2 o 3 dependiendo de los conectores que usen. Luego 4 Molex y un conector de floppy, es decir, por aquí hay un conector de floppy que seguro que está al final de alguno de los SATA. Y aunque no... Ah, mirad, está aquí al final del de los Molex, que son el conector más antiguo. La tengo así esparcida porque está claro que ya le he hecho todo tipo de pruebas. Luego, en cuanto al packaging, bastante sencillo. Una cajita, un poquito de acolchamiento, el típico cable de alimentación. Nos trae los tornillos para atornillarla y un par de manuales. Uno es el folleto de garantía y el otro pues es una guía en todos los idiomas para que veamos pues un poquito por encima la fuente. Dicho esto, realmente vamos a echarle un vistazo de cerca, un vistazo a la electrónica y luego os doy mi opinión cuando hagamos las pruebas y ya os doy el resultado final. La verdad es que en sí una fuente de alimentación RGB es algo extraño. No sé, al menos yo no le veo mucho sentido, pero bueno, ya sabéis que os dejo por aquí un vídeo en el cual os enseñé que las fuentes de alimentación se pueden poner hacia arriba o hacia abajo en las cajas y que da completamente igual porque la diferencia de temperatura es mínima. Así que dicho esto, pues a lo mejor este tipo de fuentes os interesa para ponerlas con el ventilador hacia arriba, algo menos inseguro porque puede caer algo dentro y que ilumine más vuestro ordenador, o la podéis poner hacia abajo y a través del filtro antipolvo que ilumine un poco vuestra mesa. Dicho esto, vamos a verla por fuera y luego por dentro. Vamos a empezar echándole un vistazo por el exterior. Como estáis viendo, bueno, pues un ventilador de 12 centímetros con iluminación RGB. Por la parte de atrás tenemos el conector para alimentación, el típico interruptor de encendido apagado y este botón que básicamente es el que nos permite jugar con la iluminación RGB. Por el otro lado no hay mucho más, que decir. Y luego, pues lo que os estaba diciendo, no es una fuente modular ni semimodular, es una fuente estándar de la cual sale un manojo de cables que son bastante largos. Y que hay que decir que no son cables ni trenzados ni nada, es decir, son cables estándar, planos, y ya está. No hay mucho más que decir con respecto al exterior de la fuente, así que mejor la abrimos y le echamos un vistazo por dentro. Bueno, tenemos la fuente desmontada. Primero el ventilador es un Thermaltake 1225, 12 voltios, aquí pone 0,3 amperios, con iluminación RGB. Como vemos tiene dos cables y uno está conectado directamente a la fuente y el otro al botón directamente. Directamente es el cablecito que nos lleva hasta el botón, es decir, directamente el mismo botón, es decir, toda la iluminación RGB depende solo del ventilador. No hay nada en la fuente de alimentación que controle la iluminación, excepto el mismo interruptor que, como os digo, va directo a un cable al ventilador. En cuanto a electrónicamente, primero nos encontramos un circuito de protección de entrada para filtrar un poco el ruido de entrada y por si hubiera una sobretensión, una subida de tensión, una bajada, cualquier cosa, pues un pequeño circuito de protección y de estabilización. Por la parte de abajo vemos que tiene un inductor y que tiene el típico una resistencia grande. Luego, en cuanto al resto de componentes que le integran, lo que vemos es en la primaria tenemos un puente de diodos, un choke, un inductor bastante grande y el condensador de entrada que no le veo los valores, es decir,
Vale, pues quedan ahí escondidos. Y es 420 voltios, 390 UF. Vale. 390 microfarados. Voy a ver, ahí, que esté centrada en el vídeo. Perfecto, pues tenemos ese condensador de entrada. Se echa de menos un segundo, pero bueno, ya hemos visto esta configuración en algunos sitios. Luego tenemos los diferentes MOSFETs, todos refrigerados por este disipador, solo se encuentran en ese lado. Y luego, en cuanto a la secundaria, pues bueno, aunque aquí todavía habría primaria, pero tenemos el transformador de gama media, no es un transformador de gama alta, pero para el tipo de fuente que estamos analizando correctamente, tenemos un transformador grande para los 12 voltios, tenemos un pequeño transformador pequeñito, que no sé exactamente para qué voltaje es, pero bueno, puede ser para alguno de los voltajes secundarios. Tenemos sistema de protección en el lateral y la secundaria, pues nos encontramos 1, 2, 3, 4 MOSFETs refrigerados por este disipador de aquí, con una inductancia muy grande. Tenemos condensadores electrolíticos que, como veis, han quedado doblados por todo el cableado, es decir, es una fuente de alimentación chiquitita y eso se ve porque la han compactado mucho. Tenemos otros condensadores en la parte de abajo que son los típicos japoneses cerrados, es decir, no son electrolíticos con esta cruz, sino que son estancos. Luego tenemos aquí pues dos circuitos. Dos circuitos de protección. Uno es el de 5 voltios y el de 3,3, básicamente para estabilizar un poco mejor la señal de salida. Diferentes condensadores y poco más, chicos. Es una fuente de alimentación bastante sencillita. Es compleja, ¿no? Sigue siendo una fuente de alimentación switcheada y a pulsos, pero bastante sencillita. Y luego pues tenemos los 3 chips de control aquí en el centro. En cuanto a electrónicamente hablando, os puedo decir que el PCB se ve de buena calidad, que algunos componentes se ven de buena calidad, otros no tanto, es decir, se ve que hay componentes de gama media y sobre todo que hay cosas que no me gustan, como el tema del puente de diodos, no tiene ningún tipo de refrigeración. Si vemos esta placa ya vemos que las soldaduras no son lo mejor de lo mejor, es decir, las soldaduras no sé, al menos las que veo, sin tener que desmontar la fuente, porque ya sabéis que aquí tampoco tengo equipación. En la nueva oficina sí que tenemos equipación para hacer mediciones mucho mejores. Pero en general las soldaduras veo que son soldaduras bastante estándar, bastante, no sé, hechas a mano. Como veis, estos puntos de aquí se nota que son soldaduras que no han sido hechas por máquinas. En las reguladores de voltaje de salida de los 5 y 3,3 también nos encontramos lo mismo. Y bueno, básicamente pues yo la categorizaría como una fuente de alimentación de gama media, es decir, electrónicamente hablando, estamos hablando de una fuente de alimentación de gama media. Pasamos al ordenador, vemos las pruebas que le hemos hecho de lo típico, el típico stress test de 1 hora y a ver qué nos ha dado de valores, temperaturas y demás, y ya conclusión final acerca de esta fuente. En cuanto a las pruebas, bueno, ahora mismo solo hay una tarjeta gráfica montada, pero hemos utilizado la configuración de siempre, Ryzen 5 2600X, junto con 2 tarjetas gráficas. En este caso es una 2070 RTX de Asus y una 2080 de Palit, que ahora mismo tenemos desmontada. Con las 2 tarjetas gráficas, el procesador y todo, estamos hablando que la carga del ordenador, del equipo entero, es aproximadamente de unos 500 vatios. Luego, como siempre, utilizamos un tester para calibrar todo lo que es el tema de voltajes, es decir, comprobar que realmente lo que nos da OCCT sea muy similar a lo que nos da el tester. Los resultados que veis en pantalla son los que hemos obtenido. Como siempre, ya os he dicho, para hacer una medición mucho más exacta tendríamos que pasarla por el osciloscopio, utilizar otro tipo de herramientas de medición, dado que algunos me habéis dicho que OCCT no es del todo fiable y estáis en lo correcto. Básicamente es una orientación. Ningún tipo de software es lo ideal para hacer pruebas de medición exactas. Es decir, como algo, pues, como una valoración genérica, no sirve. En cuanto a una valoración más profesional, necesitaríamos medirlo con otro equipo de medición.
Pero como os digo, para tener un aproximado no sirve más que suficiente. Y más después de haber visto pues, el hardware de esta máquina por dentro. Ya junto con esto nos podemos hacer una idea. Por cierto, aprovecho que está conectada para que veáis que con el botón del gas se pueden ir cambiando los colores de la fuente. Y aunque nos dicen que son 250, realmente si os fijáis no hay tantísimos colores. Es decir, hay un modo así apagado y tal, pero no hay tantísimos colores, no tiene ningún tipo de USB de control. Por último, ya deciros, esta fuente, por el precio que tiene, merece o no merece la pena. Es decir, esta Thermaltake es una fuente que la verdad es que en cuanto a calidad interna es una gama media, en cuanto a sus especificaciones es una gama media y lo único que resalta, por decirlo así, es el RGB, que bueno, podéis ponerlo en la caja tanto arriba como abajo. Os dejo una etiqueta por aquí, un vídeo que hice en el cual demostramos con pruebas que la diferencia de temperatura es nula, es decir, la podéis poner para que ilumine debajo el PC o para que ilumine hacia arriba. Pero lo que decía, esos 70 euros por esta fuente de alimentación, ¿merecen o no merecen la pena? Pues bien, yo creo que la fuente en sí merece la pena, al margen del RGB, que eso no entro a tocarlo, eso ya es una preferencia de gustos de cada uno. Pero en cuanto al precio, y esto sí que es importante, es una fuente que sale un poco más cara que algunas de la competencia. Es decir, por un poco menos de precio podemos obtener fuentes iguales en la competencia. Aunque bueno, ya sabéis que esto luego ya depende de todos vosotros. Así que nada, yo ya con esto acabo mi valoración final y los resultados sobre esta fuente. La verdad es que muchísimas gracias a la gente de Thermaltake por habernoslo ofrecido. Sale un poco tarde la review, pero por fin sale. Y tenéis una fuente de alimentación con RGB, que también es algo extraño y que bueno, pues os dejo un link en la descripción del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.